En las sombras de la historia de Afganistán yace un secreto prohibido. Jóvenes obligados a vivir en silencio, sumisión y sufrimiento. Se les llamaba Bacha Basi, concubinos masculinos, atrapados en un mundo de deseo, crueldad y poder. Pero detrás de las puertas cerradas de los palacios y las casas de los señores de la guerra, ¿qué les sucedía realmente? Esta noche descubrimos la verdad impactante sobre las horribles vidas que estos niños soportaron. Una verdad que la historia intentó enterrar. En el corazón de Asia Central, oculto tras muros de poder y silencio, surgió una tradición tan prohibida, tan retorcida, que incluso susurros sobre ella inspiraban miedo. Era conocida como Bacha Basi, traducido literalmente como juego de niños. A primera vista, parecía ser entretenimiento, un lujo reservado para reyes, señores de la guerra y hombres ricos. Pero bajo la superficie brillante de la música, la danza y las túnicas de seda, escondía una sombra que la historia ha intentado enterrar. Los orígenes de esta práctica se remontan a siglos atrás, enraizados en los antiguos imperios que una vez dominaron la región. Los hombres poderosos buscaban más que riquezas, palacios o ejércitos, ansiaban el control sobre la belleza misma. Para ellos, poseer a un niño no era solo placer, era estatus. Exhibir a un joven bailarín en una reunión era señal de influencia, riqueza y autoridad intocable. El niño ya no era un niño. Se convertía en un adorno viviente, un trofeo respirante del dominio de otro hombre. Estos niños, a menudo entre los 10 y 15 años, eran vestidos con sedas coloridas y lentejuelas. Sus ojos delineados con col, sus mejillas pintadas para imitar la feminidad. Para el observador externo, parecían muñecas frágiles, creadas para el entretenimiento, pero detrás del telón, su realidad estaba lejos de ser glamorosa. Cada giro, cada movimiento de cadera en la pista de baile era una actuación forzada, ensayada bajo la amenaza de violencia. La música llenaba las habitaciones, tambores, laúdes y flautas, pero la verdad escalofriante resonaba más fuerte que cualquier melodía. Los niños bailaban porque negarse significaba castigo. Algunos eran arrancados de familias pobres, otros secuestrados de aldeas, vendidos a este mercado oculto de sufrimiento. Una vez elegidos, no había escapatoria. Pertenecían a su amo, cuerpo y alma. En los opulentos salones de banquetes y reuniones, los invitados vitoreaban, reían y aplaudían mientras los niños giraban ante ellos. Pero cuando la música paraba, cuando las multitudes se dispersaban, comenzaba un ritual mucho más oscuro. Los mismos niños que momentos antes entretenían a una sala eran arrastrados a las cámaras, donde la explotación esperaba en silencio. Sus gritos nunca salían de esos muros de piedra. Lo que hace aún más escalofriante esta tradición es lo normalizada que llegó a estar entre ciertas élites. Poseer un bacha era símbolo de masculinidad y poder. Padres que no podían permitirse tal placer se sentían inferiores, mientras los señores de la guerra presumían de sus colecciones como si fueran caballos finos o joyas. Y sin embargo, nadie se atrevía a hablar en contra. El sufrimiento de los niños era silenciado bajo el peso de la tradición, el honor y el miedo. Imagina ser un niño, arrancado de tu hogar, vestido con ropas que no son tuyas, obligado a sonreír mientras extraños devoran tu inocencia con la mirada. Esa era la vida de un bacha. Una vida donde la infancia terminaba en el momento en que comenzaba el redoble del tambor. Pero aquí yace la verdad más oscura. Lo que comenzó como mero entretenimiento, como danza y espectáculo, pronto se convertiría en algo mucho más siniestro. Esto ya no era solo tradición, era el caldo de cultivo de una explotación tan brutal, tan desgarradora, que sus ecos aún se sienten hoy. Y esto es solo el comienzo. Para la mayoría de estos niños,
El camino hacia la cautividad no era una elección, era una trampa. Algunos eran robados de sus aldeas en la oscuridad de la noche, sus gritos sofocados mientras extraños los arrastraban. Otros eran vendidos por familias desesperadas que ya no podían alimentar otra boca. Y aún más eran engañados, atraídos, con promesas de trabajo, seguridad o educación, solo para encontrarse encadenados a un destino más oscuro de lo que jamás imaginaron. Una vez tomados, los niños desaparecían del mundo que conocían. Sus nombres, sus familias, su inocencia, todo arrancado en cuestión de horas. Se convertían en posesiones, no en personas. Comprados como ganado, comerciados como bienes exóticos, exhibidos como adornos. Para los hombres que los poseían, la transacción era simple: pagar un precio, y la vida de un niño pasaba a ser tuya para mandar. La realidad diaria era un ciclo de humillación. Al amanecer, los niños eran obligados a vestirse con trajes brillantes, sus rostros pintados para disfrazar el miedo grabado en sus ojos. Ensayaban danzas durante horas, empujados hasta el agotamiento por amos que exigían perfección. Los errores no se toleraban. Un paso en falso en la pista podía significar una paliza, una noche sin comida o algo peor. Las comidas eran escasas, las libertades inexistentes. Los niños eran encerrados en cámaras, custodiados como si fueran tesoros, no por su seguridad, sino para impedir la fuga. Las conversaciones entre ellos eran susurros, intercambiados solo cuando los amos no escuchaban. La esperanza titilaba, débilmente, como una vela atrapada en el viento. Pero la mayoría sabía que era mejor no soñar con la libertad. La humillación los seguía a todas partes. Eran ridiculizados, burlados, incluso feminizados en público. Su identidad misma era despojada, remodelada, para complacer los caprichos de los hombres en el poder. Eran niños en cuerpo, pero privados de la dignidad de la niñez. Algunos amos los trataban como posesiones preciadas, adornándolos con joyas, aceites perfumados y sedas. Se les mostraba en reuniones como si fueran trofeos, prueba viviente de la riqueza y el dominio de un hombre. Otros los trataban como animales, usados y desechados sin consideración por su dolor. Ambas realidades, aunque diferentes en la superficie, llevaban la misma verdad. Los niños existían no como humanos, sino como herramientas de entretenimiento y explotación. Y sin embargo, en las horas más silenciosas de la noche, cuando la risa y la música se desvanecían, los verdaderos horrores se revelaban. Las cámaras tras las puertas cerradas eran donde la inocencia se hacía pedazos. Lo que el público veía como danza graciosa no era más que el acto inicial de una tragedia indescriptible que se desarrollaba en silencio. Para muchos, la idea de escapar era una broma cruel. Los guardias vigilaban cada movimiento, los castigos aguardaban la mínima desobediencia, y fuera de esos muros se encontraba una sociedad incapaz o demasiado asustada para intervenir. Incluso si un niño lograba escapar, ¿a dónde correría? ¿A una familia que lo había vendido? ¿A una aldea demasiado temerosa para protegerlo? La verdad era brutal. Una vez que entrabas en este mundo, rara vez salías con vida. Y como pronto veremos, los castigos por la desobediencia eran tan crueles, tan inimaginables, que incluso la idea de rebelarse era aplastada antes de comenzar. Detrás de puertas cerradas, en los pasillos de palacios y complejos militares, la verdad sobre el Bachabasi se volvió innegable. Esto no era solo el capricho de unos pocos hombres crueles. Era una cultura alimentada y protegida por las figuras más poderosas del país. Señores de la guerra, comandantes y políticos tenían sus manos manchadas con el mismo secreto. Exteriormente, hablaban de moralidad, honor y de la protección de los niños.
clérigos tronaban desde los púlpitos denunciando tales pecados como crímenes contra Dios. Políticos daban discursos sobre preservar la tradición y proteger la pureza de la sociedad. Pero una vez que se corrían las cortinas, la realidad era radicalmente distinta. Muchos de esos mismos hombres eran los clientes más leales de la tradición prohibida. Los señores de la guerra alardeaban de sus niños en reuniones privadas, donde comandantes y funcionarios se sentaban lado a lado, fingiendo no darse cuenta. Se cerraban tratos, se formaban alianzas y se planeaban traiciones. Todo mientras los niños bailaban al fondo, testigos silenciosos de la corrupción del poder. Su sufrimiento era moneda, su existencia prueba de que la autoridad podía ocultar cualquier crimen. Lo que hacía esta hipocresía aún más escalofriante era cuán abierto era realmente el secreto. Todos lo sabían. Los aldeanos susurraban sobre el comandante que mantenía un establo de niños. Los sirvientes hablaban en voz baja del político cuyo favorito nunca se veía en público. Los padres sabían cuando su hijo desaparecido había sido tomado por alguien demasiado poderoso como para desafiarlo. Y sin embargo, nada se decía. El silencio era supervivencia. Acusar a un hombre de tales actos era firmar tu propia sentencia de muerte. Y para los niños atrapados en esta pesadilla, el silencio se imponía con terror. Cualquier intento de hablar, cualquier susurro de verdad, era respondido con represalias rápidas y brutales. Algunos simplemente desaparecían, sus cuerpos nunca eran encontrados. Otros eran usados como ejemplos, castigados tan severamente que el mensaje quedaba claro: resistencia significa muerte. La hipocresía religiosa cortaba aún más profundo. Los mismos hombres que oraban en las mezquitas de día depredaban niños de noche. Se lavaban las manos, recitaban sus versos y se convencían de que el poder excusaba todo crimen. Para el mundo exterior eran guardianes piadosos de la fe, pero para los niños encerrados en sus habitaciones eran monstruos cubiertos con el lenguaje de la santidad. La política protegía la práctica, asegurando que nunca pudiera ser verdaderamente destruida. Si un comandante era acusado, sus rivales permanecían en silencio, porque ellos también tenían sus propios secretos que proteger. Si un niño escapaba y se atrevía a revelar lo que le habían hecho, era silenciado antes de que sus palabras pudieran difundirse. El poder y la política alimentaban el ciclo, convirtiendo un crimen oculto en un secreto abierto que todos temían enfrentar. En este mundo, la traición era constante. Un aliado de confianza podía convertirse en informante. Un protector podía convertirse en abusador. Y los propios niños eran peones, intercambiados, regalados o descartados para consolidar alianzas. Sus vidas no significaban nada comparadas con los juegos de hombres que gobernaban con espadas y sombras. Pero quizá la verdad más oscura de todas era esta. Cuando un niño resistía, cuando se atrevía a desafiar a su amo, el castigo que le esperaba iba más allá de lo cruel. Detrás del brillo de los disfraces de seda y el redoble de tambores, yacía un silencio mucho más doloroso que cualquier ruido. Era el silencio de las infancias robadas, el tipo de silencio que crece cuando un niño olvida lo que significa reír libremente, soñar o incluso pertenecer. Para las víctimas de Bachabasi, las heridas no eran solo físicas, eran emocionales, espirituales y eternas. La infancia, el tiempo de juegos, inocencia y descubrimiento, era borrada de la noche a la mañana. Estos niños eran obligados a desempeñar roles que nunca eligieron, despojados del derecho a crecer naturalmente hasta convertirse en hombres. En lugar de volar cometas en las calles, bailaban para extraños. En lugar de aprender a leer y escribir, aprendían a soportar humillaciones. En lugar de la guía de un padre o el consuelo de una madre, vivían bajo la mirada de hombres que los veían solo como objetos de placer y estatus. Para sobrellevar este sufrimiento interminable, algunos niños eran empujados a otra trampa, el consumo de drogas. Sus amos los introducían al opio, al hachís o al alcohol, no por bondad, sino como herramienta de control. Un niño adormecido por la adicción era más fácil de manejar, más fácil de silenciar
más fácil de poseer. Lo que comenzó como entretenimiento forzado, pronto se convirtió en dependencia forzada, creando cicatrices que se extendían mucho más allá de los muros del cautiverio. El daño se extendía también a sus familias. En muchas sociedades conservadoras, descubrir que un hijo había sido llevado para Bachabazi era considerado una fuente de vergüenza y deshonra. En lugar de ofrecer compasión, las familias a menudo abandonaban a las víctimas, temiendo el juicio social más que el dolor de su hijo. Muchos niños no podían regresar a casa incluso si escapaban. Llevaban un estigma que los marcaba como rotos, impuros e indeseados. Raros sobrevivientes que han hablado describen los mismos temas desgarradores. Traumas que no se desvanecen, pesadillas que repiten los horrores y un sentido de aislamiento que nunca desaparece. Un hombre recordó: yo tenía solo 12 años. Me pintaron la cara, me hicieron bailar y luego me destruyeron. Estoy vivo, pero no estoy viviendo. Otro susurró entre lágrimas: tengo un cuerpo, pero mi alma se ha ido. Sus testimonios revelan la profundidad del sufrimiento, un sufrimiento que las palabras apenas pueden capturar. Depresión, vergüenza y silencio los siguieron hasta la adultez. Muchos nunca se casaron, nunca encontraron paz y nunca escaparon de las sombras de lo que se les hizo cuando eran niños. Sus cicatrices eran invisibles, pero no menos reales que cadenas de hierro. Las calles de Afganistán y Asia Central aún cargan con estas historias no dichas. Puedes pasar junto a un niño volando una cometa o sentado solo en un mercado y nunca saber si lleva el peso de este secreto. Fotografías en blanco y negro de sobrevivientes capturan solo una fracción del vacío en sus ojos. Música sombría persiste en el fondo, pero el silencio habla más fuerte aún. Y quizá la verdad más escalofriante sea esta: incluso después de décadas de exposición, condena y vidas rotas, esta oscura tradición se niega a desaparecer. A lo largo de los años, el mundo no permaneció en silencio. Grupos de derechos humanos, periodistas y fuerzas internacionales intentaron desgarrar las sombras del Bachabazi. Se redactaron leyes, se hicieron promesas y los informes impactaron a audiencias globales. Soldados estacionados en Afganistán hablaron sobre la práctica, horrorizados por lo que veían. Documentales expusieron la crueldad. Políticos prometieron reformas. Y sin embargo, a pesar de toda la indignación, a pesar de todas las voces levantadas en protesta, la tradición sobrevivió. ¿Por qué? Porque los mismos hombres destinados a hacer cumplir la justicia eran a menudo los que se escondían detrás de puertas cerradas con sus propios niños. Porque la corrupción protegía a los culpables y el miedo silenciaba a las víctimas. Porque en lugares donde la pobreza era profunda y el poder absoluto, la vida de un niño se comerciaba fácilmente por influencia, lealtad o un puñado de dinero. Incluso hoy, los susurros siguen circulando. Historias de complejos ocultos donde los hombres poderosos aún se reúnen. Rumores de niños arrancados de aldeas, obligados a vestir las mismas sedas y a bailar como siglos antes. El mundo puede mirar hacia otro lado. Los gobiernos pueden negar, pero en los callejones y ruinas de Afganistán, las sombras no se han levantado. El legado del Bachabazi no está solo en las vidas que destruyó, sino en el silencio que aún impone. Los sobrevivientes cargan cicatrices que nunca se desvanecerán. Las familias lloran a los hijos que nunca volvieron a ver. Y la sociedad lleva una herida que no puede sanar. Porque demasiados fueron cómplices, demasiados miraron hacia otro lado. Algunos dicen que los fantasmas de estos niños aún rondan. En las ruinas de los palacios afganos, en los pasillos rotos de viejos complejos, sus gritos pueden escucharse en el viento, suaves, desgarradores recordatorios de una inocencia robada y una justicia negada. Y quizá la propia historia, con todo su peso y memoria, nunca perdone este horror. Si estas historias te persiguen, no dejes que se desvanezcan en silencio. Comparte este video, que el mundo sepa lo que se hizo a estos niños. Porque el silencio fue lo que permitió que este horror sobreviviera durante siglos. Tu voz puede ser la que impida que la historia se repita.